VM Radio presenta. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este evento institucional para la presentación del libro de contribuciones desde la antropología médica y la salud pública para el personal de salud de regiones indígenas y rurales. Es para mí un honor y un gusto la presencia de las autoridades distinguidas que tenemos el día de hoy. Me gustaría presentarles a la doctora Mónica Porres, vicerrectora académica de la Universidad del Valle de México, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. En el marco del 60 aniversario de la Universidad del Valle de México, nos sentimos muy honrados con la presentación de este libro. Y bueno, pues esta obra sé que reúne el trabajo de investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores del Instituto Nacional de Salud Pública y las cátedras CONACYT. El tema que hoy se abordará reviste una particular relevancia, pues hace referencia al ámbito de la salud en las regiones indígenas y rurales. Nos reta a tomar acción y hacer de lado el discurso improductivo. El valor de este libro es que se traduce en una herramienta concreta para que el personal de salud desarrolle las competencias que le permita elaborar y brindar atención a las personas de este sector vulnerable. Una reflexión significativa es que las universidades debemos considerar que los estudiantes también deben adquirir estas competencias a lo largo de sus estudios profesionales. Y esto es lo que se convierte para nosotros en un incentivo y una invitación. Sean bienvenidos y disfrutemos esta presentación. Cedo la palabra al doctor Carlos Aguilar Ortega, director nacional de Medicina y Odontología de la Universidad del Valle de México, Ciencias de la Salud. Bienvenidos. Gracias, doctora Mónica Porres, por sus palabras y el mensaje de bienvenida. A continuación estaré presentando a nuestro grupo de panelistas que tendremos el gusto de discutir con ellos esta obra literaria el día de hoy. Me permito presentar a Blanca Estela Pelcastre Villafuerte. Ella es psicóloga egresada de la UNAM, maestra y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente directora del área de determinantes y retos de los sistemas de salud del Instituto Nacional de Salud Pública y cocoordinadora del Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas del propio instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Gracias. Les presento también a Guadalupe Ramírez Roja. Ella es médica egresada de la UNAM, especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra y doctora en ciencias de la salud con área de concentración en sistemas de salud. Actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Sureste. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. A continuación les presento a Sergio Meneses Navarro. Él es médico por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Él es maestro en antropología médica, doctor en ciencias de la salud, con concentración en sistemas de salud. Actualmente profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y cocoordinador del Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas del propio instituto. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias. Y por último, les presento también a Rubén Muñoz Martínez. Él es sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid, antropólogo social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, maestro y doctor en antropología social por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor en la UNAM, Flaxo, Ecuador, la Universidad de California en San Diego y la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente es profesor e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Buenas tardes, gracias, Carlos.
Bien, pues con este panel de expertos tan importante, pues y en el marco de la celebración de la presentación de este material literario, pues surge nuestra pregunta inicial, nuestra pregunta detonante, y es ¿de dónde nace, de dónde viene el interés por hacer este libro? ¿Cuál es el origen? Y me gustaría dirigir la palabra a la doctora Blanca Pelcastre para responder esta pregunta. Claro, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues para responder a esta pregunta quisiera, antes que nada, hablarles un poco del Instituto Nacional de Salud Pública. El Instituto Nacional de Salud Pública, que se ubica en Cuernavaca, sus instalaciones están en Cuernavaca, es una institución que está dedicada justamente a la investigación y también a la formación de recursos humanos en el área de la salud pública y cuya misión principal es contribuir justamente a la equidad social y al pleno ejercicio del derecho a la salud para la población. En ese sentido, el interés del instituto es básicamente generar evidencia a través de la investigación que contribuya justamente a esta misión y también a través de la formación de recursos humanos, fortalecer, digamos, esta área para contribuir igualmente al ejercicio del derecho a la salud de la población. En este sentido, en el 2019, elaboramos un programa institucional que se llama Salud de los Pueblos Indígenas. Este programa institucional de alguna manera se alinea a la misión del instituto, que por cierto les hago la invitación para que todos ustedes puedan visitar también la página del instituto y ver también la oferta de programas de posgrado que ofrece este instituto, y donde también encontrarán la información relativa al programa al que me estoy refiriendo. Entonces, el programa institucional Salud de los Pueblos Indígenas tiene el interés particular de responder específicamente a las necesidades de salud de las poblaciones indígenas y hacer efectivo este derecho, particularmente en este sector de la población. Y trabaja en tres vertientes, básicamente en la vertiente de investigación, en la vertiente de docencia, no solo en la generación de recursos humanos, sino también con la posibilidad de atraer a los programas de posgrado a estudiantes provenientes de comunidades indígenas y que al mismo tiempo se formen y contribuyan también en sus comunidades al fortalecimiento de esta área. Entonces, la línea de investigación, la línea de docencia y la línea de servicio. Esta línea de servicio también, o de vinculación de alguna manera, es una línea que contempla este programa. En esta línea de vinculación hemos desarrollado un trabajo muy importante con diferentes instituciones y de manera particular me refiero al trabajo que hemos desarrollado con el CIESAS. Es aquí donde surge precisamente el interés de generar un material que fuera de utilidad, que fuera de consulta obligada, digamos, para todas las personas, no solo personal de salud, sino a todas las personas que desde diferentes áreas están trabajando este tema de la salud en comunidades indígenas. Entonces, de ahí surge el interés de hacer este material del que a continuación vamos a hablar un poco más ampliamente. Pero este es el interés y la vinculación, digamos, este material, como muchos otros que se han generado también en el marco de este programa. Así es, muchas gracias por la participación. Y pues bueno, en el marco de toda esta origen, de todo este interés por la producción de este material, pues ahora la pregunta obligada, y aquí me gustaría que participara Sergio, es ¿de qué trata contribuciones desde la antropología médica y la salud pública para el personal de salud en regiones indígenas y rurales? ¿Cuáles son sus contenidos más relevantes, más importantes? Me gustaría que nos platicaras al respecto.
Con mucho gusto, Carlos, y muchas gracias por la pregunta. Mira, en realidad la doctora Mónica Porres, pues ya en su breve pero muy asertiva introducción, en realidad creo que ya nos ha respondido, digamos, de qué va, de qué trata este libro, cuál es su contenido. Precisamente ella hacía mención del reto que implica, digamos, laborar en contextos de pues de alta marginación, donde persisten importantes rezagos. Eso por un lado, ¿no? Esos temas estructurales de los rezagos y de la marginación, digamos, es el tema de la desigualdad. Pero por otro lado también está el tema de la otredad o la diferencia cultural. Entonces, normalmente el personal, quienes nos formamos en la universidad, en el campus de la salud, no necesariamente adquirimos las competencias para desempeñarnos en estos contextos, en contextos de desigualdad o de muy alta, muy profunda desigualdad social, pero además donde convive la diferencia cultural, donde a lo mejor se habla una lengua distinta, donde hay formas de pensar diferentes a digamos, a las formas de pensar citadinas. Entonces, comúnmente el joven egresado de alguna carrera de las áreas de la salud, ya sea medicina, enfermería, nutrición, odontología, pues bueno, uno de los primeros retos a los que se enfrenta es hacer el servicio social y generalmente es en alguna región distinta a su lugar de origen, normalmente es en un ámbito diferente al citadino. Entonces, bueno, este libro precisamente surge de la inquietud también, como ya lo ha mencionado Blanca, y siguiendo la misión del Instituto de contribuir a la equidad social, pues de brindarle herramientas desde la antropología médica y de la salud pública para que el personal de salud tuviera mejorara sus competencias para desempeñarse en este contexto y además para comprender mejor el contexto, comprender mejor de dónde vienen qué determina las desigualdades y cómo están precisamente determinadas estructuralmente en nuestra sociedad, y de esta forma podamos comprenderlas mejor, pero además de comprenderlas, ser efectivamente agentes de cambio, agentes de transformación social, desde, por supuesto, la medida de nuestras posibilidades como personal de salud que está pues brindando actividades generalmente clínicas, generalmente de atención a las personas o algunas de promoción a la salud. Entonces, bueno, este es el contenido que va a encontrar los jóvenes alumnos, y gracias por compartir el índice de esta obra. Esta obra se divide en 5 apartados, 5 grandes apartados, y tiene 20 capítulos. El primero de estos apartados, que es el que estamos viendo, es el apartado de sistemas y políticas de salud. Este apartado en realidad nos brinda un panorama amplio, pero me parece que muy útil para el personal de salud que está en este contexto, porque nos permite comprender dónde estamos ubicados dentro del sistema de salud. Frecuentemente en la formación universitaria, pues no reflexionamos tanto sobre cómo se configura el sistema de salud, cómo está estructurado y el lugar que nos toca ocupar en él. De modo que esta sección nos brinda digamos, esta perspectiva que puede ser también muy útil para el personal de salud. La segunda sección también nos parece que resulta fundamental para el personal de salud inserto en este contexto, en el primer nivel de atención en regiones indígenas y rurales, porque tiene que ver con los sistemas de información y de registro que tendrá, digamos, que conocer. Y bueno, hay cosas que no nos enseñan necesariamente en la universidad. Por ejemplo, para los que estudian medicina, no necesariamente sabemos cuál es la ruta a seguir cuando ocurre, por ejemplo, una defunción en el lugar donde nosotros laboramos, y a lo mejor somos el único personal de salud digamos, en una zona amplia, pues que tendrá que enfrentarse y que tendrá que tomar esa responsabilidad de, bueno, cómo proceder con los temas de registro cuando ocurre una defunción, o por ejemplo, cuando ocurre un nacimiento, o cuando hay una enfermedad de vigilancia epidemiológica.
Digo, solo por mencionar algunos ejemplos. La tercera sección hace referencia a qué es el servicio social, cuáles son los orígenes del mismo, cuál es su historia, cuáles son los derechos y las obligaciones del personal de salud. La cuarta sección, que es la más amplia, nos habla de los programas de salud sexual y reproductiva en el medio rural indígena. Y hacemos alusión a este tema de la salud sexual y reproductiva porque representa, digamos, un campo que tiene retos particularmente importantes en el contexto de desigualdades sociales, pero también en el contexto de diferencias culturales, porque los temas de salud sexual y reproductiva interpelan también a sistemas de valores, de creencias, que muchas veces son disímiles, digamos, entre los individuos que somos muy diversos, pero también en los distintos contextos, en el contexto urbano, que en el contexto rural. De modo que dedicamos aquí varios capítulos, 6 capítulos, a analizar temas como los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en el contexto indígena, de los y las jóvenes en el contexto indígena, temas que tienen que ver, por ejemplo, el doctor Rubén tiene muchos años explorando los temas que tienen que ver con la atención a pacientes con VIH. Aquí dedicamos un capítulo muy interesante a ese tema, a la consejería anticonceptiva, al virus del papiloma humano, etc. Y finalmente, la última sección, que nos parece que es una sección que está muy a la vanguardia de los temas de antropología médica, discute justamente qué son las perspectivas interculturales en salud, y probablemente algunos de los alumnos que hoy y profesores que hoy nos acompañan, pues han empezado o ya tienen algún tiempo escuchando estos conceptos y estos discursos en torno a la interculturalidad, que por cierto está cada vez más presente en las políticas públicas, en el Programa Nacional de Salud, es un objetivo en sí. Pero bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad? ¿Y qué implica, pues, para nosotros en nuestro ejercicio cotidiano como profesionales de la salud que normalmente estamos en la trinchera clínica? Entonces, bueno, estos son algunos de los contenidos que pudieran resultar del interés de los jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, interesante el material sin duda, sobre todo preguntas que aquellos que tuvimos nuestra oportunidad de tener la formación en salud, en medicina, en alguna de estas áreas, pues llegaban justo estos momentos de incertidumbre, como bien comentabas, de qué es el servicio social, de qué se trata y qué va a pasar, cuál es el objetivo, por qué tenemos que hacer un servicio social, entre otros. Y revisando el material, revisando el libro, creo que se responden de una forma muy adecuada, ¿no? Me gustaría ahora justamente ahondar en por qué el libro, o sea, por qué contribuciones, por qué desde el área antropológica, médica, salud pública, preguntando específicamente al doctor Rubén, ¿cuál es la necesidad en este sentido desde el apartado de salud pública, desde la antropología médica? Gracias, Carlos. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este espacio. Y bueno, pues básicamente a mí me gustaría un poco platicarles sobre qué es la antropología médica y qué aportaciones lleva a cabo la antropología médica de tipo teórico y de tipo aplicado, ¿no? Que, como en este caso, por ejemplo, que es bueno, proporcionar ciertos insumos, ¿no? Que permitan generar materiales como este. Por cierto, este es un material que a mí me parece pionero, ¿no? Realmente es un material pionero en el país y en la región, y creo que es de gran utilidad, ¿no? Como herramienta. Y en ese sentido, bueno, la antropología médica, para hacer así un pequeño resumen, tiene una larga historia, ¿no? En el contexto de México. La antropología médica surge, se empieza a consolidar a partir de los años 60, 70. Aquí en México fue un país pionero, ¿no? Y en particular en el Centro de Investigaciones de CIESAS, ¿no? Un Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social, en el cual pues, trabajo yo dentro de esta subdisciplina, pues también ha sido uno de los campos, ¿no? De investigación y de formación de estudiantes pues, de larga data, ¿no? En ese sentido. Y bueno, básicamente la antropología médica es la subdisciplina de la antropología social que se dedica a estudiar el comportamiento social y cultural del ser humano respecto a procesos de salud, enfermedad y atención específicos.
En ellos, bueno, podríamos incluir, por ejemplo, dimensiones como el estudio de las diversas explicaciones que ya mencionaba un poco Sergio, algo sobre esto, ¿no? Que pueden tener las personas y los grupos sociales diversos en distintos contextos sobre la salud, la enfermedad, las formas de atención o, por ejemplo, los sistemas médicos existentes. Porque no solo existe el sistema de salud biomédico, también hay un sistema popular, hay sistemas indígenas, médicos, que tienen terapeutas, tienen formas de tratamiento, tienen formas de explicar la enfermedad específicas, y incluso las prácticas como los cuidados profesionales o no profesionales o las redes de apoyo, por ejemplo, ¿no? Pueden ser algunos de los temas, ¿no?, a los que nos dedicamos en la antropología médica. Y bueno, nos interesa, como les mencionaba, pues indagar en las prácticas y representaciones de las personas entendidas como, pues, miembros de grupos sociales que son más amplios y que forman parte de estos sistemas médicos, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa la indagación en qué dicen, qué piensan, ¿no?, y qué hacen las personas en concreto, en contextos multisituados, ¿no?, en diferentes niveles de análisis, que van, por ejemplo, pues desde las políticas públicas, los programas relacionados con la salud, tienen que ver, por ejemplo, con el campo institucional de la práctica médica, tienen que ver con la accesibilidad, por ejemplo, con las problemáticas que enfrentan las personas, en este caso indígenas, ¿no?, para acceder y para poder tener una atención médica adecuada, ¿no?, desde el punto de vista lingüístico, cultural y social. Y bueno, uno de los campos específicos de indagación de la antropología médica ha sido la salud sexual y reproductiva, como mencionaba Sergio, ¿no?, que es uno de los apartados del libro que les presentamos. Y ya les comentaba un poco, en la antropología médica pues, ha propuesto diferentes marcos teóricos que han servido, ¿no?, para el análisis de problemáticas, por ejemplo, en el caso de las enfermedades infecciosas, enfermedades transmisibles, ¿no?, el caso del VIH en particular, y bueno, y ahora con el COVID, que además hay ciertas similitudes también en cuanto al comportamiento desigual, ¿no?, y con especificidades étnico-raciales donde pues hay ciertos colectivos, ¿no?, que son más afectados que otros porque ocupan una posición en la estructura social pues desigual en ese sentido, entonces tienen un acceso inequitativo a los bienes materiales y simbólicos y por eso pues sufren también determinantes de la salud específicos, como es la población indígena, ¿no?, con la que suelen trabajar los médicos que hacen su trabajo social en regiones rurales. Entonces, bueno, la antropología médica ha propuesto, por ejemplo, estos marcos de la violencia estructural, por ejemplo, los conceptos como sindemia, ¿no?, para poder entender cómo diferentes epidemias tienen un sinergismo biológico y social también y se retroalimentan y afectan de manera potenciada y diferenciada a estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahora con el COVID, ¿no?, ahora lo llaman la COVID, ¿no?, donde bueno, pues vemos que hay sinergias en ese sentido. Y entonces también hay estas propuestas a partir de esos marcos teóricos o desde otros enfoques más aplicados que, bueno, pues tratan de buscar un poco soluciones o de hacer sugerencias, ¿no?, que podrían servir para una mejor práctica médica. Por ejemplo, generar competencias culturales, competencias estructurales, ¿no?, en la formación de los médicos. También modificaciones dentro de la cultura organizacional de atención, porque también eso es una cultura, ¿no? La atención médica es una forma cultural también local, ¿no?, de atender, ¿no?, de proveer una serie de servicios de atención médico que tienen también unas especificidades locales, históricas, culturales en ese sentido y que es importante conocerlas, ¿no?, desde el punto de vista del usuario, que debe conocer cómo funciona esa cultura, pero también del médico, que se está formando para conocer un poco cómo funciona la cultura en la que se inserta, la cultura médica, la cultura profesional, la cultura de formación también, cuando se va formando a las universidades, y luego a los lugares a los que llega, ¿no? ¿Qué ocurre en los lugares donde llega? Por ejemplo, ¿qué ocurre desde el punto de vista de, a lo mejor, explican de una manera distinta la enfermedad, explican de una manera distinta el cuerpo, ¿no?, la atención? Hay conflictos políticos, hay conflictos religiosos, hay conflictos sociales que no conocemos y nos encontramos de repente con que nuestros actos en la praxis médica pues tienen unas implicaciones que se van un poco, ¿no?, de nuestras manos y en ese sentido es importante, bueno, pues tener ciertos insumos, ¿no?, para poder un poco conocer cómo manejarnos mejor a la hora de la práctica clínica en estos contextos que empezamos a conocer en el servicio social. Entonces, bueno, este serían algunos de los ejemplos. Vemos, por ejemplo, que dentro de la antropología médica, estoy viendo un poco el tiempo, que no se me vaya, por ejemplo, también nos dedicamos a ver, a indagar algo que llamamos como las trayectorias de búsqueda de atención, ¿no?, que sería en este caso, bueno, qué hacen las personas indígenas en este caso cuando tienen una demanda de atención y a qué lugares acuden, ¿no?, y cómo esos lugares
también tienen que ver con la forma en la que pues, nosotros interactuamos con ellos, ¿no? En el sentido de, nosotros digo, como personal de salud, colocándome en el lugar, ¿no? De los que realizan el servicio social. Por ejemplo, si van con un curador tradicional, si realizan autoatención, qué tipo de medicamentos o qué tipo de, por ejemplo, de fitoterapia, ¿no? De plantas toman, y cómo esto también es interesante, es positivo conocerlo, ¿no? En la práctica médica, porque nos permite una atención más pertinente desde el punto de vista cultural, o, por ejemplo, las problemáticas que se pueden encontrar de tipo lingüístico, ¿no? Cuando la persona, ya lo mencionaba un poco Sergio antes, ¿no? Habla otro idioma y nosotros pues necesitamos también interactuar en ese contexto, y por ejemplo en el caso del VIH, que es el que yo presento en el libro, tiene unas implicaciones muy concretas, ¿no? Porque nosotros, digo, como médicos, los médicos, ¿no? Que actúan como médicos, los profesores, también tenemos una serie de componentes culturales y de miradas culturales. Entonces, en función de eso, vamos conociendo en la medida de lo posible los contextos en los que ejercemos nuestras prácticas. Pero eso no significa que conozcamos todas las implicaciones de esta práctica, y que a veces, por ejemplo, el hecho de invitar a un familiar, ¿no? Para que pueda hacer de traductor e intérprete y pueda mediar en una situación en la que una mujer que quiere hacerse una prueba de detección de VIH y que no habla español, pues necesitamos el consentimiento informado, qué tenemos que hacer en esas situaciones, qué implicaciones puede tener invitar o no a un familiar que haga de mediador cuando hay una cuestión de anonimato, ¿no? Que debemos respetar, de confidencialidad, hay tensiones también, hay conflictos dentro de la comunidad, hay discriminación, ¿no? Por la condición de salud en este sentido. Entonces, esas implicaciones, el libro, ¿no? Trata un poco de dar pistas en diferentes procesos de salud, enfermedad, atención, y en este caso, en este capítulo, pues, con respecto al VIH, que también podrían aplicarse a los contextos actuales, en cierto sentido, no en todo, ¿no? Del COVID, de la pandemia de COVID, porque hay analogías también en ese sentido, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a procesos de estigmatización también. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, pues nada, les invito a que se acerquen al libro, ¿no? Y también, bueno, a que se acerquen, quien tenga la inquietud, ¿no? Cuando terminen sus licenciaturas, pues a hacer posgrados en antropología médica, ¿no? CIESAS es un centro CONACYT público que tiene becas para maestría y doctorado en especialidad en antropología médica. Y bueno, pues muchas gracias, un gusto, y aquí cierro. Gracias. Estimado Rubén. A continuación, pues justamente nos gustaría conocer, a propósito de esta inducción original en la que hablamos de la antropología, de la salud pública, y mi pregunta va dirigida a la doctora Guadalupe, y pues, ¿qué clase de contribución a la formación o al desempeño del personal de salud nos puede dar justamente a la antropología, al estudio de la salud pública? ¿Cómo es el aporte hacia el profesional de la salud desde estas áreas? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta muy, muy pertinente. Digamos que, retomando un tanto lo que comentó el doctor Rubén, bueno, pues como ya bien dijo, la antropología médica es una subdisciplina de la antropología que pues abarca tanto los procesos de la salud, la enfermedad y la atención, y que digamos el enfoque principal pues entra en esta interlocución con los espacios y con los quehaceres antropológicos, en el reconocimiento de los elementos sociales que pues involucrarían todos los procesos que rodean el proceso mismo de la tríada de la salud, enfermedad y la atención. En esta búsqueda de perseguir ese bienestar, y que, bueno, permite comprender tanto desde una perspectiva de lo social, de lo cultural, inclusive hasta podríamos decir desde lo histórico, de los espacios mismos dedicados a brindar esta atención, este quehacer humano, y que otorga tanto una proximidad a los significados, a los símbolos, a representaciones que bien pueden ser implícitas o no implícitas, ya bien sea en prácticas de tipo social, cultural, en el lenguaje, en los gestos, ¿no? que pudiera percibir
ya sea el prestador, por ejemplo, de los servicios o el usuario, en el ámbito de las emociones, de los comportamientos, que por tanto justificarían este abordaje de tipo antropológico. Entonces, pues el ser humano como tal, pues es el responsable de la organización de estos espacios, ¿no? Que ya mencionamos y que pues por tanto es producto de los mismos espacios de los cuales pues se da este quehacer de la salud, de la enfermedad y de la atención. Y entonces digamos que en el caso de la salud humana, en el ámbito personal y grupal, esto es una realidad de interés para la antropología y que es, digamos, susceptible al interés tanto de la investigación como de un abordaje mismo de la antropología médica. Entonces, pues, en términos generales, pues la antropología, pues su orientación gira en torno a la realidad humana, como ya les comentaba, estos símbolos, tradiciones, culturas, a la expresión de estas conductas que pues aprendemos y que involucran nuestras percepciones, concepciones, la forma en que pensamos, en lo que sentimos, y no solo de lo individual, sino que también se refleja en la parte grupal, en la parte tanto consciente como la no consciente, en los sentimientos, en ideas, en aquellos sentimientos que se pueden interiorizar y que son del interés del quehacer antropológico y de la salud pública, porque la antropología pues enriquece a la salud pública en aportar esta información proveniente pues de estos abordajes, de estas investigaciones que detonan, digamos, en el actuar, en la acción de la salud pública, por ejemplo, en la mejora de los programas o de las estrategias de salud. A partir de estas intervenciones podemos reconocer estos fenómenos sociales, por ejemplo, investigación en torno a los distintos modelos de salud, de sistemas de salud, no solo los modelos médicos de tipo tradicional, sino, pues, por ejemplo, otros modelos alternativos de autoatención, modelos de tipo holístico, ¿no? Por citar algunos que pues serían tanto del quehacer mismo de la antropología médica como de la salud pública. Otro ejemplo de la antropología médica que apoyaría pues serían los referentes al ámbito en que interactúa tanto los prestadores de los servicios de salud como los usuarios, reconociendo estos hábitos, prácticas, conductas, que pueden ser enriquecedores, como te comentaba, para entender el actuar de las distintas estrategias a las cuales está dirigida este programa y si es perfectible de alguna mejora. Digamos que podemos afirmar que la antropología médica y su aplicación a la salud pública pues es un quehacer en donde ambas partes coadyuvan con una mirada complementaria en torno a estas prácticas, al abordaje mismo de la salud y, por ejemplo, también con enfoques interculturales. Distintos problemas y acciones pueden fortalecer el quehacer con un carácter, digamos, salubrista. Y este fortalecimiento del diálogo entre el componente tanto cultural como social, digámoslo así, permite otorgarle voz, una voz, digamos, no escuchada o ignorada a los individuos, inclusive pues a las colectividades, ¿no? A un grupo determinado que mediante estos abordajes pues nosotros podemos identificar estos hábitos, la importancia de este peso sociocultural que pudiera tener y aporta la antropología médica o contribuye a comprender, pues digamos, las necesidades, las problemáticas de una población referente a lo que comentábamos, la salud, la enfermedad,
la atención, aportando datos para la toma de decisiones en cuestión de salud pública a partir de esta comprensión antropológica, digamos, referente a estas relaciones, a estas estructuras que se dan en los distintos grupos humanos. El libro, digamos que pues aporta una mejor comprensión de los contextos sociales y culturales donde el médico pasante y los distintos prestadores del área de salud se insertan en ese quehacer profesional, ya bien sea en un ámbito rural, en un ámbito indígena, donde, por ejemplo, existen distintos usos y costumbres propios, ¿no? Por lo cual radica el propósito de aportar lo que el mismo libro denomina como contribuciones desde la antropología médica y de la salud pública. Y bueno, respecto a estas prácticas, el quehacer y de las voces no visibilizadas, en mi caso yo presento el capítulo referente a la atención de las emergencias obstétricas en torno al convenio para la atención de la emergencia obstétrica, la cual es una política pública dirigida al acceso universal de la atención, donde sin importar la afiliación o derechohabiencia a alguna institución determinada, las mujeres pueden acceder ante una emergencia obstétrica al establecimiento más cercano posible para que se resuelva dicha emergencia. Digamos que esta política pública pues es desconocida todavía al día de hoy, pues esto es una política desde el 2009 y que desconocen tanto los propios prestadores de los servicios de salud como las usuarias. Entonces, digamos que pues es importante el reconocimiento mismo de, digamos, estos instrumentos, este instrumento específicamente de la política pública, el cual pues va a ayudar a remontar estas brechas de desigualdad, por ejemplo, de alguien que pues tal vez no tenga como tal alguna afiliación a alguna institución o que no tenga como tal alguna derechohabiencia, pueda tener atención de cuidados intensivos en cualquier institución. Pues esto, al decir que es de acceso universal, pues es que es totalmente gratuito, sin costo a las usuarias, y es cubierta la atención por las instituciones que firman. Las instituciones pues son las públicas, las principales instituciones públicas, en este caso el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, que son las que entran dentro de este convenio, así como el caso de IMSS Bienestar, que está sobre todo inserto en los, digamos, ámbitos rurales, en donde pues pudiera ser perfectible que una mujer tuviera alguna emergencia obstétrica y bueno, ser beneficiada por la utilización de esta estrategia. Así es, gracias y por la participación y logramos tener un invitado adicional, algunos detalles técnicos, por lo cual no lo pudimos presentar al principio, pero aprovecho este momento para darle la más cordial bienvenida a el doctor José Alejandro Mesa Palmeros. Él es médico, egresado de La Salle, maestro en salud internacional y medicina tropical por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en ciencias en ecología y desarrollo sostenible por el Colegio de la Frontera Sur. Se ha desempeñado en actividades clínicas con Médicos Sin Fronteras y en diversos países de Asia y África, y ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Noreste, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor Alejandro, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. No puedo agradecer la invitación. Perfecto. Aprovechando pues el uso de la voz, me gustaría preguntarle a usted específicamente por qué este libro puede ser de interés de la comunidad académica, de la comunidad estudiantil, del profesorado inmerso en las ciencias de la salud.
Bueno, me da mucho gusto antes que nada contestar esta pregunta, ya que también he tenido la oportunidad y privilegio de dar clases en la comunidad académica UVM, en el campus de San Nicolás de los Garza, y en una maestría que desde que estaba pues contribuyendo con el libro me pareció que era de sumo interés para la maestría que se llama Gestión Directiva en Salud. Y podría contestar la pregunta en términos generales, pues porque la comunidad académica UVM dirige muchos de sus esfuerzos académicos a la formación de personal dirigido a la salud. Y que no necesariamente se tiene la oportunidad de cubrir todos los aspectos que ya han sido mencionados, particularmente los externos al ámbito clínico. Cuando terminamos la formación, pues nos damos cuenta que muchos de los aspectos, desavenencias, desventuras que tenemos durante nuestro inicio en la trayectoria profesional tienen que ver con la comunicación y con el manejo en general de la información, cómo comunicar dentro, hacia nuestros pacientes o hacia los usuarios de servicios de salud, pero también cómo manejar la comunicación que tiene que ver dentro de las dependencias de salud, como por ejemplo sistemas de información epidemiológica o sistemas de información en salud. Y bueno, nos damos cuenta que esto trasciende la formación clínica con la que pues nos han formado, porque así va a ser parte de nuestra trayectoria de la atención. Y bueno, entonces, ese es en un primer lugar. ¿Por qué este interés a la comunidad académica? Pues porque la comunidad académica, gran parte de su esfuerzo académico tiene que ver con cuestiones de salud. Y en segundo lugar, porque las formaciones de especialidad en la comunidad de UVM, me refiero a la maestría que yo conozco bien, que es la de gestión directiva en salud, donde estuve impartiendo clases, pues tiene que ver con, valga la redundancia, con esta gestión, este manejo de información, tanto al sistema de salud, es decir, de usuarios de salud, pero también al interior. Un ejemplo que me parece muy claro de esta necesidad ha sido pues esta pandemia de la COVID-19 pues ha develado muchas de las falencias en la estructura de los sistemas de salud y claro que es muy notorio la necesidad de este manejo de información que se dirige a los usuarios, como la comunicación de riesgos, la información pertinente, el tipo de información que debe manejarse, el tipo de información con la que, cómo debe implementarse, cómo debe situarse esta información, pero también se ha visto la necesidad del manejo cotidiano de información que va dirigida a los diferentes subsistemas de atención a la salud, por ejemplo, sistemas de información en salud. Y bueno, creo que la formación, sobre todo de la gestión directiva en salud, tiene que ver directamente con estos dos tipos de información. Hay dos materias, además de otras materias como políticas de salud, pues dos materias que el libro aborda, me parece que de manera muy completa, son sistemas de vigilancia epidemiológica y la otra es sistemas de información de salud. Y me parece que el libro abarca desde las bases hasta las cuestiones más específicas que tienen que ver con el manejo de información en el país, como es esto, que pues cuando salimos de la carrera no necesariamente conocemos este manejo y vamos aprendiendo, pues digamos que por ensayo y error, a veces hasta con mucho sufrimiento, porque además de la atención clínica, a veces en un contexto de mucha saturación laboral, pues también tenemos que dedicar mucho tiempo al manejo de sistemas de información cuya curva de aprendizaje brinda herramientas muy importantes
para reducir esta curva de aprendizaje en el manejo de información, que es a lo que me parece que quiero dedicarme, porque ya mis colegas ya han abordado con muy bien los demás temas. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Sí, efectivamente, de mi opinión también agregaría para el pregrado, también muy pues, relevante esta parte desde la medicina comunitaria, la salud pública y el ir formando desde esta responsabilidad social inclusive hacia nuestros estudiantes con esta capacidad de reflexión. Estamos pasando a un momento ya para finalizar con algunas preguntas que nos han hecho favor aquí de llegar. Una de las preguntas más taquilleras, por así decirlo, es la disponibilidad o la disposición del el material en donde pudiera ser encontrado. No sé si Sergio quisiera comentar al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, el material está disponible en línea. Gracias, Carlos, por poner este código QR. Lo pueden adquirir a través de Mercado Libre y, bueno, les llegará directo a su domicilio. También está disponible en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero por las condiciones epidemiológicas ahorita pues está cerrado están cerradas nuestras instalaciones, entonces no estamos recibiendo visitantes, pero en cuanto se reanude, pues ahí también lo tendremos. Gracias, Carlos. Gracias. Y otra interesante que yo creo que pueden participar Blanca y Rubén es justamente, y se ha tocado los puntos de pandemia, de actualidad, ¿no? COVID en particular. Y la pregunta que hacían es si esta circunstancia del confinamiento voluntario, la distribución de los servicios de salud para atender esta problemática en la actualidad, en su opinión, en su experiencia, ¿creen que ha aumentado, que ha incrementado la brecha social en el acceso pues, a los recursos de salud para estas comunidades rurales? Sí. Sí, pues muy interesante pregunta. Quisiera comentar al respecto que, desde mi opinión, creo que sí ha aumentado, ha contribuido a acrecentar las brechas, definitivamente, pero en primer lugar creo que ha permitido visibilizar más esas desigualdades. Justamente con lo que mencionabas, Carlos, que el acceso que tiene la población a los medios y recursos necesarios para enfrentar adecuadamente pues toda esta pandemia es diferencial totalmente, y esto se ha puesto sobre la mesa, y esto no es de ahora, es decir, no es consecuencia de la pandemia, pero la pandemia ha permitido hacer visible claramente estas desigualdades, como por ejemplo simplemente el acceso a gel antibacterial, el acceso a cubrebocas, este tipo de cosas en donde tal vez nos parecen insumos que están al alcance de toda la población, y no es así. Definitivamente yo creo que esta pandemia ha contribuido a visibilizar estas desigualdades que, insisto, no son producto propiamente de la pandemia, pero que sí, que al mismo tiempo ha contribuido a exacerbar esas diferencias, no solo entre las poblaciones que viven en el medio rural respecto a las que viven en el medio urbano, sino particularmente, por ejemplo, las poblaciones que viven en condiciones de pobreza, las poblaciones indígenas versus las poblaciones no indígenas, etcétera. Entonces, creo que sí, definitivamente, la pandemia ha jugado un papel muy importante en esta doble vertiente, de visibilizar y de exacerbar esas brechas. Rubén, ¿alguna aportación? Sí, coincido totalmente con lo que mencionaba Blanca. Yo, bueno, creo que ha habido aciertos, ¿no? Desde el punto de vista de la toma de decisiones, que creo que son emblemáticos y que ojalá se repliquen también, ¿no? para otros problemas de salud. Por ejemplo, en el VIH es la primera vez que tenemos datos desagregados por etnicidad, o sea, por pertenencia étnica, que sean específicos sobre cómo está impactando la COVID
en la muerte diferenciada de la población indígena respecto a la población general. Y en esos datos podemos ver que es 2 o 3 veces mayor las tasas de mortalidad. Esto pasa también pasa con el VIH, lo que pasa es que no tenemos datos oficiales, ese es el problema, ¿no? Y aquí, afortunadamente, esto ha sido un gran acierto, comenzar a desagregar y a tener en cuenta. También la traducción de material. Se ha hecho un llamado que ha tenido que ver con la movilización social de los colectivos indígenas, en gran parte, ¿no? Pero se ha hecho un llamado a hacer una traducción sobre las medidas de prevención, de detección oportuna, de seguimiento oportuno también de la COVID, en este caso. Y yo creo que sí, sin duda, ¿no? Afecta en muchos niveles, ¿no? Afecta a niveles, por ejemplo, esto que mencionaba antes de la racialización, ¿no? Del impacto de la COVID, que ha pasado también con el VIH, ¿no? Como mencionaba antes, no solo se da en México, se está viendo en Estados Unidos con datos desagregados por etnicidad que las minorías étnicas son las más afectadas en mortalidad, en prevalencia, en incidencia, y aquí pasa igual, y se afecta a distintos niveles, no solo afecta en cuanto a la prevalencia, o sea, en cuanto a cuántas personas hay infectadas por COVID, sino también en cuanto a las vulnerabilidades estructurales de distinto tipo, por ejemplo, económicas, sociales. Un ejemplo de ello es la cantidad de personas que estaban a partir de las remesas, siendo migrantes, ¿no? En Estados Unidos o en grandes ciudades, apoyando, ¿no? A sus familias en las comunidades, y ahora se tienen que regresar porque no tienen trabajo, porque entonces hay un impacto multinivel y multidimensional, y sin duda está ahondando en esas brechas, ¿no? También hay respuestas, ¿no? Algo que es muy interesante es no solo centrarnos en lo negativo, sino en las respuestas, no solo del gobierno, sino en las respuestas autoorganizadas, ¿no? Las respuestas de ayuda mutua, de organización, de prevención por parte de las comunidades. Yo creo que hay prácticas también muy emblemáticas de las que aprender, ¿no? Por parte de los pueblos indígenas con relación a cómo han respondido a esto, ¿no? a la epidemia COVID. Gracias. Gracias, Rubén. Y pues nuestra última pregunta para poder terminar en tiempo para Sergio, no sé si también María Guadalupe quisiera abonar al respecto, es ¿por qué si el libro dentro de su título maneja que es para el personal de salud en regiones indígenas o rurales? O sea, ¿qué le aportaría o por qué debería ser también revisado por personal de salud que no está en condiciones de rurales? O sea, ¿cuál sería la aportación para ellos? Qué bueno que haces esta pregunta, Carlos. Fíjate que en efecto este es un libro que en realidad me parece que puede ser de beneficio para un público muy amplio. Fíjate que cuando estuvimos en el proceso de la hechura, cuando estuvimos escribiéndolo, haciendo las primeras versiones, participaron muchas personas, más de 16 investigadores, más gente de diseño, un equipo también pedagógico, por cierto. Algo que no mencioné es que este libro tiene una característica pedagógica muy concreta porque parte de preguntas generadoras y así se van desarrollando las respuestas. Por ejemplo, ¿qué es y cómo se estructura el sistema de salud? Entonces, y bueno, esta es su característica pedagógica, pero regresando a tu pregunta, ¿por qué le podría interesar a alguien que no solamente esté que no esté en el ámbito indígena o rural? Es porque abarca temas que en realidad deben de ser preocupaciones no solo del personal de salud inclusive, sino de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestro sistema de salud? Y este libro, la verdad es que lo explica con mucha claridad. También, digamos, regresando a los trabajadores de la salud y particularmente a estudiantes en el campo de la salud, pues bueno, todos tendrán que hacer servicio social y este es un libro que dedica una sección a este tema, que el servicio social se hace no solamente en regiones rurales e indígenas, también en áreas urbanas urbano-marginales. Tiene otros temas, por ejemplo, la última sección que se dedica a la interculturalidad, aborda temas como, por ejemplo, justamente eso, ¿qué son las perspectivas interculturales? Esto lo vemos no solamente en la comunidad remota, la comunidad indígena, también en el hospital de tercer nivel, también en el centro médico más, más desarrollado. También ahí vemos relaciones interculturales entre un especialista, por ejemplo, y un usuario, digamos, puede ser mexicano o no mexicano. Ahí ya hay una diversidad de distintas clases sociales con distinto bagaje
su formación profesional, a lo mejor con distinta religiosidad, con diferente religiosidad. Allí hay una relación intercultural. De modo que la interculturalidad no solo está referida a las regiones indígenas, las regiones rurales, no es, por eso este tema, este libro tiene temas que son del interés de un público más amplio. También, por ejemplo, tiene un capítulo dedicado al trato digno. ¿Qué es el trato digno en salud? Esto, por supuesto, que tiene retos particulares, brindar un trato digno a personas que están en contextos sociales de marginación, de rezagos, de diferencia cultural, pero por supuesto que el trato digno también lo tenemos que brindar con cada uno de los usuarios de nuestros servicios, independientemente de sus condiciones, por ejemplo, de rezagos sociales. También se puede tratar de personas que no necesariamente estén en condiciones de vulnerabilidad, pero tenemos que brindar un trato digno. De modo que en realidad los temas que se abordan en el libro Contribuciones desde la antropología médica pueden ser del interés de un público muy amplio. Y te decía yo al principio de esta respuesta que en la hechura participaron muchas personas, y la diseñadora, que pues tuvo que leerlo todo porque desde, digamos, el proceso de hacer el proceso de edición de un libro es minucioso, y la diseñadora pues teníamos una comunicación muy estrecha y me decía, oye, me gustó mucho porque aprendí de cómo está el sistema de salud, hay cosas que ni me imaginaba. Bueno, no quiero extenderme más, pero sí creo que puede ser el interés de un público mayor. Es correcto. Y pues bueno, en los últimos 3 minutos, no sé si doctora María Guadalupe, doctor Alejandro, quisieran abonar con algún comentario adicional previo al cierre. Bueno, coincido con el doctor Sergio referente a que es un documento el cual es de utilidad tanto para el ámbito rural o urbano, independientemente de que el título mismo hable de o aluda a las regiones indígenas y rurales. Y digamos que pues retomando un tanto las cifras, por ejemplo, de la última encuesta intercensal del 2015, ahorita ya están justo casi por salir las del último censo, pero tan solo casi un 7% de la población de los hombres y también casi un 7% de la población de mujeres en el país, estamos hablando que son indígenas, autoadscritos como indígenas. Entonces, digamos que es un porcentaje significativo de la población y que no necesariamente se circunscribe a un ámbito de tipo rural por cuestiones mismos de trabajo, de migración, la búsqueda misma de la atención, que muchas de las veces los servicios están digamos, un tanto localizados en su mayoría en grandes ciudades. Entonces, pues este abordaje de tipo intercultural es muy importante, que todo el personal de salud siempre tenga presente qué tan pertinentes son los servicios que se están otorgando, si están bajo ese contexto de pertinencia cultural y qué tan perfectibles son de mejora. Muy cierto. Tu comentario, doctor Alejandro, ¿algún comentario final previo al cierre? Sí, nada más brevemente hacer una aportación, resaltando pues para resaltar la importancia del libro. Hemos visto una tendencia muy clara en que se cuestione cada vez más al personal de salud, ¿no? En muchos contextos, en diferentes formas. Desde los años 2000 hubo un incremento muy claro en México, que ya se había venido este incremento en otros países, particularmente en Estados Unidos, pero un incremento de las denuncias por negligencias o por otros tipos que en forma general podemos decir que por violaciones a los derechos humanos. Y sí es de notar que la mayor parte de estas denuncias
tienen que ver con desencuentros en la interacción comunicativa, en la comunicación entre los usuarios y el personal de salud. Digamos que sí podemos decir que se están hablando dos idiomas muy distintos y con dos criterios también de ver el cuerpo y de ver la realidad muy, muy diferentes, y que esto hace que contribuyan a hacer estos malos entendidos en la comunicación que se han manifestado en este tipo de denuncias. Ahora, desafortunadamente, muy desafortunadamente, se ha manifestado este descontento en agresiones al personal de salud. Y esto para enfatizar la relevancia de también formarnos y tener una buena formación en otros aspectos que trascienden el ámbito clínico y que nos acercan más al manejo de competencias, de manejo de información y de interacción, ya sean interculturales, comprender también las preocupaciones de nuestras usuarias, pero también comprender cómo funciona el sistema de salud y cómo pues, tiene que ser entendida esta información que fluye constantemente. Con eso quisiera cerrar, y creo que para volver a insistir en que el libro maneja estos aspectos de una manera pues, muy pedagógica y muy interesante. Muchas gracias por la participación. Y bueno, pues estamos ya en el margen final de nuestro evento del día de hoy. Les estoy aquí proyectando y compartiendo un correo electrónico de contacto, en particular del doctor Sergio, por si alguien quisiera conocer más al respecto, puedan incluso contactar pues, al Instituto Nacional de Salud Pública. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y tener el honor de entrevistar a estos expertos que nos hicieron esta visita virtual, esta visita electrónica. La verdad, una plática muy a gusto, muy informativa, y creo que ha aportado también mucho valor a nuestros participantes, atendientes, estudiantes, alumnos, profesorado, comunidad académica como tal. Nuevamente agradeciéndoles, y me despido con el lema institucional de la Universidad del Valle de México: por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Una producción de VM Radio.